Alemania fuera. Noticia de última hora. Notición, Rafa. Notición, la campeona del mundo fuera. Acaba de perder 0-1 contra Corea del Sur. Ha marcado otro Corea, ¿eh? Ah, al final 0-2. Final 0-2. Será en el último minuto que lo ha marcado, ¿no? Sí, ya causa el ataque volcados y finalmente ha marcado a Alemania. Ha perdido Alemania 0-2 y está fuera del Mundial. Los que han sido clasificados por parte del grupo de Alemania son, contra todo pronóstico, México y Suecia. Se suponía que Alemania iba a pasar seguro y quizá le iba a acompañar o México o Suecia. Bueno, pues Alemania fuera. Argentina ayer, como saben, se clasificó en el último minuto gracias a una genialidad de un delantero argentino que se llama Rojo y también un gol previo de Lionel Messi. Miguel Gutiérrez Pérez. Ya te conocen los espectadores, pero por si acaso te vuelvo a presentar. Miguel Gutiérrez Pérez, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer aquí estar contigo, Rafa. La redacción abierta de Intereconomía. Son las 6:01, es miércoles 27 de junio de 2018. Vamos a estar juntos, si a ustedes les parece bien, desde las 6, que son, hasta las 8:30 de la tarde. ¿Te parece que haga, Miguel, un breve resumen de qué va a consistir el programa de hoy? Adelante, Rafa. Y luego, si te parece, hacemos como siempre, que comentamos la actualidad y les ponemos a ustedes los vídeos que consideramos más interesantes de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Vamos a tener a Paula Cruzado vía conexión telefónica, después de la siguiente publicidad, a eso de las 6:20 de la tarde aproximadamente. Y luego vamos a dedicar un especial, vamos a estar con Alex Laheim. Ha estado varias veces, es el naturalista de cabecera del Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, y vamos a dedicar un largo espacio de tiempo, casi una hora, a conversar con él y a desentrañar cuáles son las claves de este movimiento que va ganando adeptos día a día y que va muy ligado al veganismo, y es el animalismo. ¿Qué te parece? ¿Te interesa el asunto este? Bastante interesante, he estado echando un vistazo a cómo vamos a gestionar esa sección y va a dar mucho que hablar, Rafa. Es un asunto que, ya digo, que va ganando adeptos, va ganando influencia, va ganando visibilidad. No solo tiene que ver con una ideología que va en contra de los toros, o de la caza, o de la pesca, que también es toda una filosofía de vida. Sus partidarios no comen carne, ni pescado, ni huevos, ni nada que tenga que ver con el mundo animal. Se alimentan únicamente de productos vegetales, verduras. Es una cosa bastante tremenda y lo que nos va a decir Alex Laheim es, en fin, en qué consiste ese animalismo, ese veganismo, si es sano alimentarse, es decir, traicionar la dieta omnívora tradicionalmente ligada al ser humano y dedicarse a comer solo verduras, y también qué hay de cierto en esta tendencia agresiva o violenta que viene presentándose, con la que viene presentándose el animalismo en los últimos tiempos. Son movimientos que están empezando a agredir, sobre todo aficionados a la caza o a los toros, las redes sociales, hay agresiones verbales, hay insultos, en fin. Físicas también. Físicas también. ¿Tú eres taurino? Yo soy taurino, Rafa. ¿Te gustan los toros? Mucho. Pues ya sabes cuál es la opinión que tienen los animalistas de ti. Probablemente seas casi un asesino. Lo más indeseable, no. Seguramente un asesino, seguramente. Un asesino. Claro, es el problema de hacer equivalente la vida de un ser humano y la vida de un animal. Para ellos, si no lo reconocen explícitamente, sí que se puede deducir de manera implícita en su discurso, la vida de un gorila o de un caballo no es más importante que la de un ser humano. No es menos importante, quiero decir. Vamos a hablar en profundidad con uno de los mejores y mayores expertos que existen en nuestro país. Ya les digo, un divulgador, un comunicador de primera magnitud, que ya digo, es naturalista de cabecera de Cuarto Milenio. Vamos a tener también a Eduardo Molet, no sé si le conocen, es un maestro de la mercadotecnia que ha publicado varios libros y que es un especialista en vender casas, inmuebles. ¿Se acuerdan ese anuncio de vendido, vendido, vendido? Pues ese es Eduardo Molet. Miguel, ¿te ríes? Bueno, pues lo vas a conocer en persona. Es un hacha de la publicidad y de la mercadotecnia. Y por último vamos a tener con nosotros, seguro que le suena porque ha estado trabajando para esta casa durante muchos años, Juan Ernesto Flúger, historiador, periodista, que hoy en la sección de historia que tenemos en la redacción abierta todos los miércoles abordará el asunto del Valle de los Caídos, un asunto de plena actualidad. Saben ustedes que en el día de hoy incluso se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
quiere exhumar los restos mortales de Francisco Franco. Este mes de julio, hace solo una semana, dijo que no era un asunto prioritario. Bueno, pues lo que hemos conocido hoy es que no llegaremos a agosto sin que los huesos de Franco, y seguramente también de José Antonio, salgan del Valle de los Caídos, salgan de Cuelgamuros. Vamos a conocer con Juan Ernesto Flúger la última hora y vamos a conocer también qué hay de cierto con respecto de todos los mitos que circulan en torno al Valle de los Caídos. Va a ser de 8 a 8 y media aproximadamente. Y ya sin más dilación, Miguel, vamos a, si te parece, a explicarles a los espectadores qué es lo que ha dado de sí la actualidad política del día. ¿Por dónde empezamos? Por la crisis migratoria, ¿no? Como venimos haciendo en los últimos días, y es que desde el populismo, desde Podemos, desde Compromís, se está acusando ahora a Italia de fascista. Y vamos, digo yo que cada país tendrá derecho a defender sus fronteras como quiera, aunque sí que es cierto que a lo mejor no acoger al barco Aquarius pues fue una falta de solidaridad. Y ha sido Pablo Iglesias el que hoy en el Congreso ha comparecido y ha venido a decir eso, ¿no? Que hay que combatir el fascismo que se está viviendo ahora mismo en Italia. Lo que quiero decirle es que tenga usted en cuenta que el proyecto europeo vive una crisis orgánica. Y esa crisis orgánica tiene que ver con algo que señalaba usted en su intervención, y es la crisis de los principios fundadores del proyecto europeo, que tiene que ver con los consensos antifascistas de aquellos que sí conocieron y vieron muy de cerca los horrores que padeció nuestro continente. El auge de las fuerzas políticas xenófobas y reaccionarias es una realidad preocupante, la ofensiva política contra las libertades y los derechos humanos es una realidad preocupante, y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ha vuelto a Italia es el fascismo, y los europeístas y los antifascistas tenemos que dejar muy claro que al fascismo hay que combatirlo con toda la intensidad necesaria. Al fascismo. Esta gente sigue viviendo en el siglo pasado y además es, de alguna manera, su munición argumental. Es decir, no les puede sacar de ahí. Ellos necesitan un fascismo con el que vivir a la contra. En realidad ellos se definen como antifascistas, aunque ya no exista fascismo, porque no tienen otra ideología. Es una suerte de reacción a una ideología que está muerta, de manera que van combatiendo contra un fantasma. Es una cosa tremenda, pero que si ese fantasma algún día desapareciera, que está desaparecido hace mucho, pero si ellos aceptaran su desaparición, la teoría populista, la teoría podemita se derrumbaría y por tanto también el partido. De manera que necesitan ese enemigo imaginario contra el que combatir. Están combatiendo contra el aire, pero lo necesitan. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a otro partido de corte populista, este es de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana. Pues desde Compromís han dicho que tanto el Partido Popular como Ciudadanos estarían deseosos de ver esa Europa prefascista. Señor Sánchez, desde Compromís queremos que luche para que esta Europa sea la Europa de Valencia, la de los miles y miles de voluntarios que ayudaron el otro día, para que esta Europa sea la Europa de Ribó, de Mónica Oltra, de usted mismo, de Chimo. Silencio, señorías. Veo que los diputados del PP y de Ciudadanos tienen un buen sentido del humor. Muchas gracias. Queremos que sea esta Europa de estos nombres y no de lo que les gustaría a los diputados de Ciudadanos y del PP. La Europa de Salvini, de Orbán y de otros personajes con un tufo insoportable a prefascismo. Bueno, este al menos ya no habla de fascismo, habla de prefascismo. Prefascismo es previo al fascismo. De manera que si el fascismo nace más o menos en los años 20 y acaba de configurarse en los 30 del siglo pasado, pues el prefascismo será en 1910, 1915, en esa época estamos, es decir, hace 100 años. Nuestros políticos hablan de ideologías configuradas hace 100 años. No está mal. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está el paro, la sanidad, las escuelas, los hospitales, los medios de comunicación? En fin, ¿dónde están las prioridades de los españoles? Bueno, estamos en el Congreso de los Diputados hablando de fascismo. En fin, ¿tenemos algún tipo de reacción por parte de alguna persona con un poco de luces en el Congreso? Sí, el jefe, digamos, el líder de Ciudadanos, Álvarez Rivera, ha puesto un poco de cordura al asunto. Y... un segundo. Perdón, nadie ha hablado de esto, Rafa.
Nadie ha hablado de esto, nadie ha respondido a esto. Pero si me acabas de decir que Albert Rivera, ¿no? No, pero Albert Rivera lo que ha puesto cordura... Bueno, sí que ha puesto... Bueno, vamos a decir que sí, que Albert Rivera... No sabía decir si decirte cordura por una cierta parte de la declaración, pero sí, vamos a decir que Albert Rivera ha hablado y ha puesto un poco de cordura. No, aún no vamos a poner... ¿Por qué está rojo, Miguel? Porque me he equivocado. Iba a darte más un vídeo y luego he pensado que mejor no. No pasa nada, porque yo me equivoco todos los días, además supongo que los espectadores lo saben y son un poco clementes conmigo, yo me equivoco todos los días del orden de 3 o 4 veces en 2 horas y media. De manera que por una vez que te equivoques tú, no te preocupes, que no pasa nada. Hasta ahora no te habías equivocado, llevas ya unas cuantas horas de tele. Pero bueno, Albert Rivera, poniendo un poco de coherencia a este tema del fascismo y este tema de la crisis migratoria. Venga. Hoy venimos a debatir sobre la responsabilidad, que es lo que a mi juicio falta para hablar de este asunto en lo que le hemos escuchado al señor Sánchez. Porque hay que equilibrar entre solidaridad y responsabilidad, porque sin responsabilidad podemos acabar, como muchos países, con populismo en los gobiernos. Italia, quiero recordar, era un país europeísta y hoy está gobernado por los nacionalistas de la Liga Norte, los socios del PDeCAT y por el Cinque Stelle. Bueno, efectivamente estabas en lo cierto, Miguel. Ha puesto un poco de cordura en un asunto del que, para hablar de inmigración, estábamos hablando de fascismo y prefascismo. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con la postura de Albert Rivera, pero al menos es razonable, se puede discutir sobre ella, pero claro, trasladar el debate a 100 años atrás es un poco absurdo. Otro de los asuntos del día, quizá el más importante, tiene que ver con la Diputación de Valencia. Está gobernada por un socialista. Bueno, pues ha sido detenido por presunta corrupción. Resulta que también hay corrupción más allá de las siglas populares. Esto ha ocurrido en Valencia y como digo, el presunto corrupto es miembro del PSPV, que es el Partido Socialista del País Valencià, la rama regional valenciana del Partido Socialista. ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? Ha sido detenido por corrupción, es lo que le acusa la Guardia Civil. ¿Qué dice el presidente del Gobierno? Que además es el presidente del partido de ese señor, Jorge Rodríguez. Pues Pedro Sánchez ha dejado claro que el sistema, digamos, anticorrupción en el Partido Socialista funciona y que si se tiene que hacer, por lo que se va a estudiar, vamos, que le van a dar un tiempo para ver cuál ha sido la situación, cuál es la situación actual y si se confirman las informaciones, pues que dimitirá. Venga. ¿Va a pedir que dimita el presidente de la Diputación de Valencia, que ha sido detenido por... Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. Déjeme verlo. Desde luego yo, si fuera el tal Jorge Rodríguez, no estaría muy tranquilo. Porque cuando el presidente es como cuando dice tus padres, tengo que pensar. De ahí no va a salir nada bueno. ¿Tenemos más declaraciones con respecto a este caso de presunta corrupción del Partido Socialista? Sí, Irene Montero de Podemos ha presionado ante los medios para que Rodríguez, pues en el caso de que se confirme toda esta trama, dimita finalmente. Creemos que debe dar explicaciones y obviamente de confirmarse las noticias que ustedes están dando, por supuesto debe dimitir. Nosotras pensamos que igual que hay que reconocerle al Gobierno cuando hace las cosas bien, uno de los pilares de este Gobierno debe ser que no le roce la corrupción, que la corrupción no roce a un Gobierno que es resultado de una moción de censura contra la corrupción. Por tanto, por supuesto que sí, que dé explicaciones, pero de confirmarse las informaciones que ustedes están dando, pues que dimita. Bueno, ya está exigiendo Podemos, con esa altura moral que le caracteriza, un partido del que muchos cargos se han visto salpicados por casos de corrupción, sin embargo no les supone un impedimento para hablar desde esa altura y corte moral. Estamos ya acabando esta sección informativa que precede a la redacción abierta, que está integrada desde luego en la redacción abierta, pero que es la sección de 10, 15, 20 minutos que dedicamos a desentrañar un poco la actualidad, apoyada en vídeos. Creo que nos quedan dos piezas sobre dos asuntos diferentes. Pues tema catalán, como siempre, y es que en Esquerra Republicana no han gustado nada las declaraciones que hizo ayer Pedro Sánchez, en las que dijo que sí iba a haber diálogo con Cataluña, con Quim Torra, digamos, pero que todo esto iba a ser dentro de la Constitución. Y ha salido Joan Tardà hoy en el Congreso a decir que no está nada contento con esas declaraciones. Y usted dijo que se podía hablar de muchas cosas, pero solo aquello que cabía en la Constitución. Es decir, el mismo discurso del Partido Popular.
Pero bien, usted sabrá qué es lo que hace. ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Sabe qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido una nueva fotografía 155, que aquellos que tenemos una visión realista, una visión constructiva, que sabemos que es un empeño de nuestra generación y quizás la de nuestros hijos de encontrar una solución definitiva, hoy tengamos una posición más débil. Ahí tienen a Joan Tardá diciendo que lo peor que le puede decir a un socialista, lo que más le puede doler a un socialista, y por eso se lo dice, que tiene el mismo discurso que el Partido Popular. Que ustedes se están diciendo que se puede hablar exclusivamente de lo que esté dentro de la ley. Oiga, pues ya me contará. Es tanta locura, ¿no? Me parece una locura, ¿no? El diálogo se limita a lo que permita la ley. Claro, lo que quieren es cambiar la ley. En fin, y por último, con respecto de, seguro que hay alguna novedad con respecto a la carrera por ser presidente o presidenta del Partido Popular, esas primarias que ahora mismo están en plena campaña. Pues sí, ha hablado Margallo y ha hecho un comentario a esta polémica que se ha generado con la participación de los afiliados, ¿no?, en estas primarias, porque no llega ni siquiera a un 8%. Vamos a escucharle. Los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. Probablemente han sentido que el partido ya no era suyo, que sus opiniones no eran tenidas en cuenta y que su participación era pasiva. Ha dado en el clavo, ¿no crees, Rafa? Sí, lo que está diciendo tiene toda la razón del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que el Partido Popular lleva diciendo desde hace muchos años, décadas, que tiene el partido más grande de Europa porque tiene 800.000 afiliados. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que son bastantes menos. Y de entre todos esos, solo han votado una parte. Ese 7,46% de inscritos, en realidad serán quizá el 25%, porque no son 800.000, igual son 400.000 o 300.000 o 200.000. Porque ya están empezando a reconocer algunos miembros del Partido Popular que durante todos estos años, durante todas estas décadas, no se ha ido dando de baja a los militantes que han ido falleciendo. De manera que nadie sabe muy bien cuál es la cifra real de afiliados del Partido Popular. Y con ese descontrol pues es normal que, pues eso, que el compromiso sea tan exiguo con estas primarias. Miguel, muchas gracias, como siempre. A ti, Rafa. Mañana tenemos un debate, ¿eh? Mañana vendrá aquí Agustín Benito Alba para hablar de la política y de temas de actualidad. De la política y de algunos temas más livianos, temas estivales, que me gusta decir a mí. Sí. Publicidad, y a la vuelta estamos vía telefónica con Paula Cruzado, que nos va a dar un par de consejos, un par de referencias, que algunas conferencias quedan por celebrar del Club de Amigos de Intereconomía. Vamos a estar 5 minutos con ella y enseguida empezaremos con ese análisis en profundidad del animalismo. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta. Son las 6:30 de la tarde y creo que tenemos ya al teléfono a Paula Cruzado, ya saben ustedes, una de las portavoces, ahora se diría portavozas, si lo dijera algún podemita, del Club de Amigos de Intereconomía. ¿Por qué? Porque la tenemos vía telefónica, porque nos tiene que explicar algunas de las conferencias que aún quedan por celebrarse en el Club de Amigos de Intereconomía. Mañana vamos a tener, en cualquier caso, a Paula físicamente aquí. La vamos a tener además acompañada por uno de los ponentes de esas conferencias. Vamos a hablar sobre un asunto interesante el día de mañana que tiene que ver con la mujer y el Islam. Él proviene, el invitado, mañana lo conocerán, quiero que sea una sorpresa. Él viene de un país islámico y en concreto de Irak, y va a regalar una conferencia a los espectadores. Vamos a ver si podemos ver la imagen de la conferencia de José Javier Esparza. Vamos a recordarla. Conferencia de José Javier Esparza. La reconstrucción de la derecha española. Es una conferencia muy interesante de una de las personas más interesantes, de una talla intelectual extraordinaria
quizá uno de los principales intelectuales de la derecha en nuestro país. Pablo Cruzado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien, pedidos disculpas por no estar ahí sentada a tu lado, pero es que la actualidad del club me requiere hoy. Nada, no te preocupes. Ya les estaba explicando a los espectadores que hoy no, pero mañana sí estarás aquí. Eso es, mañana estaré con todos vosotros para, bueno, pues hoy para anunciaros o para recordarles a todas aquellas personas que mañana es la conferencia de José Javier Esparza, en el que vamos a hablar de la reconstrucción de la derecha española, que la verdad es que es un tema vital para España. Vamos a poner el deco. Perfecto. Sí. Será el jueves a las 7 de la tarde, mañana jueves día 28 a las 7 de la tarde. Y ya como última conferencia de esta temporada, vamos a contar con la presencia de Ras Al-Anamán, que es el que mañana me acompañará allí con vosotros, porque va a hablar sobre todo de la libertad de religiones y sobre todo de la homosexualidad en el Islam. Es algo que, bueno, pues que no todo el mundo se atreve a hablar de estos temas, son temas bastante polémicos, como la conferencia pasada de la figura de la mujer en el Islam. Pues esta vez, el día 9 de julio, a las 7 de la tarde, vamos a hablar sobre la homosexualidad en el Islam y la libertad en la religión, o sea, las libertades en la religión. Es un tema bastante interesante porque, bueno, este jueves, mañana creo que ya empieza la fiesta del orgullo gay y, bueno, pues nosotros en ese aspecto, Raf ha visto que es conveniente hacer una conferencia de este estilo. Entonces mañana estará con nosotros, bueno, estará contigo y conmigo allí en el plató para, bueno, pues dejarnos un poquito entrever de qué va a tratar y sobre todo pues esos puntos más conflictivos que él va a decir y va a contar. Es una conferencia, es un adelanto, un sumario de una conferencia que se celebrará ¿cuándo? Se celebrará el 9 de julio. 9 de julio, y es la última conferencia, ¿no? A las 7 de la tarde. Es la última conferencia que daremos, bueno, pues hasta después de verano. No reanudaremos lo que son las actividades. Cerramos con Ras Al-Anamán el próximo 9 de julio a las 7 de la tarde. 9 de julio a las 7 de la tarde. Bueno, pues ya saben ustedes, y si aún tienen dudas, estén presentes mañana frente a su televisor, porque va a estar el conferenciante aquí para explicarnos cuáles son esos asuntos de los que tratará el día 9 de julio. Pues Paula, te espero mañana. Mil gracias. Gracias a ti siempre. Un abrazo fuerte para todos. Un saludo. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con lo que les prometí, con este análisis en profundidad del animalismo, quizá con uno de los mayores expertos que sobre el tema hay en España, Alex Laheim. A la vuelta de publicidad. ¿Schwarzenegger no era vegano? No, él ha dicho que lo bueno sería comer carne un par de veces a la semana, pero en ningún momento se ha vuelto vegano. Los veganos que afirmaron y murieron... Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, estamos con Alex Laheim. Yo digo Alex Laheim porque es un apellido que, como ustedes habrán podido observar, alemán, germánico, no sé si alemán o austríaco. Alemán, sí. Yo digo Alex Laheim, pero seguro que no se pronuncia así. Casi, Laheim. Laheim. Sí. Fue tu abuelo el que era alemán, ¿no? Marino mercante alemán. Marino mercante. ¿Tú no sabrás alemán? No. No, era marino mercante, se le estropeó el barco aquí en Pontevedra un año, en los años 50. Conocí a mi abuela y, bueno, en un año hicieron de todo. Y aquí está uno de los mayores expertos, para eso está, ese es el motivo por el que está aquí, sobre el animalismo, uno de los más ilustrados expertos que existe sobre el movimiento. Él es un amante de los animales, él es naturalista, él además tiene mucho contacto cotidiano con los animales, un enamorado de los animales, pero es muy crítico con el animalismo. Esto que puede parecer una paradoja no lo es, de hecho es la relación lógica entre animales y animalismo. Hemos dado unas breves pinceladas del terrorismo. Yo decía al principio de baja intensidad, luego nos ha demostrado Alex Laheim que de baja nada, que tiene incluso muertos en su haber. Son ejemplos que les hemos puesto en España y fuera de España
Pero me gustaría que hiciéramos, que volviéramos al inicio, que nos explicaras, Alex, cuál es el inicio de este movimiento, cuándo empieza, dónde empieza y quién es el padre fundador, si es que existe una figura que se puede llamar así. Bueno, todo va derivando y evolucionando de unas cosas a otras. Vegetarianos han existido siempre, desde la Grecia clásica han existido siempre. Aparece a finales del siglo XIX, a caballo entre finales del XIX y principios del XX, una secta en Estados Unidos. Esta secta es la secta, ellos se llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día. Costaría mucho explicar en qué se fundamenta todo esto, ¿no? Pero a fin de cuentas es una secta que dice que para llegar a la máxima espiritualidad, eso no se puede conseguir sin un cuerpo sano y en forma. Y que la única manera de conseguir eso es mediante una dieta carente de productos de origen animal. Esto, por lo visto, se lo dijo Dios directamente a la cofundadora de esta religión, la señora Helen G. White, y entraba en trance esta señora como Santa Teresa, y Dios le hablaba, y parecían, todos los que lo veían decían que era como un ataque epiléptico. Bien, el caso es que... ¿De qué año estamos hablando, Alex? ¿Cuándo ocurre esto? A finales de... Esta señora vivió a caballo entre finales del 19 y principios del 20. No recuerdo exactamente qué año muere, pero escribió muchos libros de dietética, de cocina y de salud. Todo enfocado a los vegetales. ¿Bien? Hay una creencia general de que la Iglesia Adventista dice que no hay que comer carne. No es cierto, en realidad ellos no dicen eso oficialmente, pero extraoficialmente sí que lo buscan y lo imponen. Bien, esta señora hay que decir que de pequeña tuvo un accidente, recibió una pedrada en la cabeza y se quedó mal. Se quedó un poco para allá, ¿no? Se quedó mal, se quedó... Bien, esto es historia, ¿eh? Total que... Alex es muy crítico con estos movimientos, pero esto está documentado, ¿no? Esta señora... Sí. Cualquiera puede, con un poco de habilidad, buscando documentos en Estados Unidos, en inglés, evidentemente, se entera de la historia de los adventistas. Bien, el caso es que poca gente sabe que existe luego un movimiento político que va avalando las tesis de esta señora que decían que era una adelantada a su tiempo. ¿Bien? Y que se va justificando y haciéndose verdad todo lo que ella dijo. Bien. En el año 44, el señor Donald Watson, que vivía en una granja en Estados Unidos, una granja porcina, se queda horrorizado porque ve morir a los cerdos y eso le impacta muchísimo. Estamos pasando de una a otro, es decir, no eran coetáneos, no se conocieron. No. Unos se han aprovechado de otros, podríamos decir. ¿Él, Watson, recoge el testigo? No, posiblemente no supiera nada, ¿eh? Posiblemente no supiera nada. Este hombre simplemente era muy sensible, veía morir a los cerdos en la granja y entonces dijo que, bueno, que no podía ser. Y instauró el movimiento vegano, él lo bautizó, cogió la palabra vegetarian en inglés, cogió la primera y la última sílaba de vegetarian y formó la palabra vegan. Vegan y es vegano, ¿no? Solo existe en inglés, porque en España la academia dice que vegano es un habitante de la Vega, punto. Ahora, como todo el mundo se baja los pantalones, los señores del Palacio de la calle Felipe IV, los primeros, a mí no me merecen ningún respeto en este aspecto, pues ahora parece ser que también van a admitir la palabra vegano, como admitieron concreta, como admitieron... el cobete, sí, cosas de estas. Y bueno, ya solamente me falta ver malacatones, en fin. El caso es o flagoneta. Sí. El caso es que es un desastre, o sea, es que es un desastre. Sí, pero todo esto es la corrección política, que tú tantas veces has criticado, ¿eh? Sí. O sea, están dejándose avasallar por la corrección política. No. Esto yo llamaba a 2 o 3, nada más, que respeto, entre ellos a Pérez Reverte, y, oye, que voy a prender fuego y les prendo fuego a Pérez Reverte, de todas maneras, es de los más combativos, ¿eh? Sí, Pérez Reverte, no, es que hay que ser, hay que decir, a llamar al pan y al vino. Con el tema del desglose de género de los vascos y las vascas, los trabajadores y las trabajadoras. Esto Pérez Reverte ha puesto pie en pared, ¿eh? Él sí que ha dicho que, oiga, que ya está bien, que el término neutro y común a los dos sexos es el masculino, que no hace falta desdoblar el lenguaje para ser más sensible al feminismo.
En cualquier caso, una crítica que hacías tú a la RAE, porque seguramente cedan y acepten vegano no solo como habitante de La Vega, sino también como partidario de la alimentación exclusivamente vegetal. Bueno, el caso es que este hombre intenta adoctrinar a todas las granjas vecinas para que no maten sus cerdos y tal. Luego aparece, en los 70 aparece el doctor Ryder, un psicólogo inglés, que acuña el término especismo. El especismo es pues, el que una especie se sienta superior a la otra con derecho a poder usar o abusar de ella. Como una raza podría sentirse superior a otra y poder abusar de ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un sexo podría sentirse superior al otro y abusar de él, ¿no? Pues eso es sexismo, racismo, pues en este caso es especismo. Ponme un ejemplo de especismo para que la gente lo acabe de entender. Tú eres especista si, por ejemplo, Yo soy especista si, por ejemplo, hoy me he comido un plato de conejo al ajillo, porque el conejo es especie conejo, bien, y yo soy especie humana, ¿no? Homo sapiens sapiens, y entonces me he comido a otra especie que seguramente era un ser sintiente que quería vivir, tenía derecho a vivir y que no quería que lo mataran. ¿Estás en serio, Alex? Sí, así es. Es decir, hay un término, se ha acuñado un término para designar a las personas que atentan y se comen a otras especies. No solo se las comen. Si yo me como una hamburguesa soy un especista porque estoy devorando a otra especie. A otra especie, sí. Sí, sí, pero si por ejemplo llevas un zapato de cuero, sí, eres especista. También. O un jersey de lana. Bueno, no me mires a mí que tú también eres especista. Yo, pues ya es más, mira, esto es de lana. Y además tienes ahí no sé si es un diente o un cuerno, ¿qué es esto? No, es un diente, sí, pero esto es un amuleto de una vez que casi resucité bajo el agua, pero es otra historia. Pero si usas miel, comes miel, estás explotando las abejas. Si comes huevos, aunque sean camperos, es, como dicen ellos, la regla de las gallinas. ¿Cuál es esa? Ah, la regla, la menstruación. La menstruación de las gallinas, no te los puedes comer, los tienes que pisar. En todo caso, que se los coman ellas, las gallinas, tú no. Pero esto es una locura. Este hombre, el doctor Ryder, acuña el término especismo, y luego viene el señor Peter Singer, del cual hablamos aquí alguna vez, y escribe su bestseller mundial, Liberación Animal. Y Peter Singer, que es un profesor de ética... ¿Vive? Sí, sí, sí. Ha asesorado al gobierno de Obama y todo. Es australiano él. Bueno, pues este hombre, digamos que de alguna manera sienta las bases del animalismo. Es decir, teníamos al vegano que era animalista y no lo sabía, que era Watson, a Ryder que acuña el término especismo, y luego ya el que le da forma a todo el paquete es Peter Singer. ¿Este podríamos decir que es la figura principal sobre la que pivota la ideología? ¿El profeta? Sí, 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 del animalismo sí. Tuvimos aquí un invitado que, recuerdo, negó conocer el libro de Singer. Eso es mentira, o sea, es imposible. O sea, todos han leído Liberación Animal. No existe ningún animalista que no lo haya leído. ¿Y en ese libro se dicen cosas controvertidas? En ese libro se dicen cosas... Lo vas a buscar, si te parece, mientras nuestros espectadores ven un vídeo de lacontra.tv, es este canal de televisión, es esta productora que emite vídeos. Entrevistan a un experto en animalismo. Vamos a ver si te suena este señor. El fundamento animalista es que el animal tiene derechos y que el animal sufre, pero ellos hacen distinciones entre distintos tipos de animales. Entonces, si tú consumes o haces uso de los productos animales, estás explotando al animal, aunque sea la miel. Entonces, si tú haces eso, ellos se sacan de la manga el término especista, que es decir, lo mismo que racista, ¿no? Entonces, este movimiento que busca el acabar con el consumo de cualquier producto de origen animal, o sea, que tú no puedas consumir huevos, no puedas consumir leche, queso, unas gambas a la plancha, lo que sea. Bien, estos señores hacen distinción. Y entonces resulta que unos animales sí pueden vivir y otros no. Cuando el hijo de un animalista viene con piojos del colegio, bien que los mata. Y esos piojos tienen un sistema nervioso central también. Sin embargo, el piojo no entra, ni la garrapata, ni una tenia que tengas dentro del cuerpo, ni una lombriz, ni una bacteria, ni ningún animal que no les caiga bien a ellos.
Solamente los que tienen ojitos grandes y son como de peluche, eso sí, pero los otros no. Y ahí le tienen en un altar los animalistas. Supuestos derechos. Un animal no tiene derechos porque no puede tener obligaciones. Es decir, el animal, tú no le puedes decir a un perro que cumpla unos parámetros y que a su vez se los haga cumplir a otro perro. Eso es imposible. O sea, los derechos son una cosa de la sociedad humana, inventada y creada por el humano. Punto. O sea, no le puedes decir a un león, no, es que tú no puedes matar a la cebra tiene derechos a vivir. No, tú no puedes. Y que ese león se lo vaya a decir a sus leoncitos, no puedes. Eso no es así. Pueden considerarlo esto un resumen muy apresurado, en solo 2 minutos, pero un resumen de lo que para Alex Lahaye es el animalismo. Estamos por Peter Singer, que es de alguna manera el profeta y que ha escrito un libro muy polémico, muy controvertido, que podemos denominarlo incluso la Biblia del animalista. Es la Biblia de los animalistas. Así como los veganos tienen la suya, los animalistas tienen Liberación Animal, que es el libro de cabecera de todos los animalistas y que se cumplen ahora más de 40 años. ¿Y qué decía en este libro? ¿Por qué es tan controvertido? Peter Singer es un eugenista. Es profesor de ética en varias universidades. Es australiano, ha asesorado al gobierno de Obama y a mí lo que me extraña es que no le corten el paso en las aduanas a este hombre por fomentar el odio y por decir cosas como, voy a leerte, perdóname que te lo lea literalmente, sí. Un artículo en el cual Singer afirma que las relaciones sexuales de satisfacción mutua de naturaleza sexual entre hombres y animales no producen ni rechazo ni horror. A ver, vamos a ver, lo que estamos fomentando con la lectura de este libro es el bestialismo, ¿que se llama? Sí, continúo un poquito más. Debe entenderse por las relaciones de satisfacción mutua de naturaleza sexual a las prácticas que engloban las relaciones sexuales de violentación entre hombres y perros, mujeres y caballos, perros y mujeres, hombres y gallinas, mujeres y cerdos, etc. Esto es zoofilia, pero todavía hay más. PETA, que es la organización animalista más importante del planeta Tierra, apoyó la declaración de Peter Singer, actitud que se suma al escándalo producido en el año de 1999, cuando la central de PETA en Washington fue allanada en un proceso de indagación por terrorismo, hallando las autoridades federales en tales instalaciones copioso y abundante material zoofílico, donde participaban activistas animales y animales rescatados que, además de ser usados para la propaganda hostigante del animalismo, servían como esclavos sexuales a los militantes del PETA. Me dejas de piedra, Alex. Es decir, los militantes de PETA, los animalistas, están practicando, se descubrió que practicaban sexo con esos animales rescatados. Está en las hemerotecas. Negro sobre blanco. El señor Singer pronunció un discurso en la sesión inaugural del simposio y en este discurso inaugural de este simposio afirmó que había una serie de características indispensables para que cualquier individuo pueda ser considerado persona. Ellas incluyen, atentos, la capacidad cognitiva o fenomenal, es decir, puede experimentar dolor, bien. La intencionalidad de la acción, libre albedrío, la capacidad para planificar el futuro, conciencia de sí mismo, autorreconocimiento e interés propio. Debería de ser obvio que esta lista excluye la condición de persona en muchas clases de la vida humana, es decir, que no cumplen con estos criterios, ¿no? Por ejemplo, los que están aquejados de estado de coma, los que están en un estado vegetativo persistente, los que tienen fases temporales o progresivas de demencia, los pacientes de Alzheimer, algunos con discapacidades mentales o de desarrollo prenacidos, los niños nacidos con deficiencia mental y sí, incluso los niños perfectamente normales con menos de 18 meses que no habrían desarrollado las facultades necesarias para ser persona. Este periodista continúa interrogando a Singer, lo continúa interrogando y le dice, ¿está de acuerdo de que su definición de persona disminuye y devalúa la vida humana y la dignidad y podría tener profundas implicaciones en materia de política sanitaria que podrían conducir al racionamiento y negación de servicio a aquellas clases que ha identificado como no personas? ¿Y cuál fue la respuesta de Peter Singer? La respuesta de Peter Singer fue que esto ya se está dando,
y que se necesita una reforma de todos los sistemas de salud y que su definición de persona será una constante ética universal para todos los animales de la Tierra. Nosotros somos animales humanos y los otros son animales no humanos. Esa es la conclusión. Cuando me hablabas de que este señor era partidario de la eugenesia, ahora empiezo a entenderlo, claro. Sí, sí. Este señor un niño de menos de 18 meses no es una persona. No, de hecho, cuando Singer habla de experimentación de laboratorio, dice que en vez de animales se podrían usar niños de este tipo. ¿Eso lo dice literalmente o lo sugiere? No, lo dice literalmente y apostilla. Para no tener problemas legales, mejor que sean huérfanos. Tal cual. El libro está en todas las bibliotecas y en todas las librerías. Liberación Animal, la Biblia del animalismo. Qué duro es lo que nos estás contando, Alex. Y ese señor ha sido incluso asesor del gobierno de Obama, ¿me dices? Sí. Me parece tremendo. Vamos a ver el testimonio, y si te parece lo comentamos, Alex, de un vegano, de un señor, en este caso un chaval joven. Hay que reconocer que la publicidad, la mercadotecnia, la hacen, o sea, la llevan a cabo de manera extraordinaria. Vamos a ver al chaval, un chaval con muy buena pinta, con un vídeo muy profesional en YouTube, muy reciente además, lo he conseguido en YouTube, es una cosa, en fin, relativamente reciente, y que explica los motivos por los que él es vegano. Pues hoy te vengo a hablar de un tema muy serio, cómo el veganismo puede acabar con tu salud, cómo el veganismo puede ser perjudicial para tu vida. Te lo cuento en 3 segundos. Pues sí, el veganismo puede ser perjudicial para la salud. Bueno, a ver, una alimentación vegana y cualquier alimentación. La alimentación vegana lo que quiere decir es que tomas 100% vegetal. Y esto puede ser saludable si lo haces bien o no saludable si lo haces mal. El veganismo no es salud. El veganismo es hablar de mirar al otro como a ti mismo, de ponerte en los ojos de otro, de no solo mirar como igual a los que aparentemente son iguales, mirar a todos los animales igual, sean humanos o sean no humanos. Eso es el veganismo. El veganismo es hablar de salvar las aguas, de salvar el mar, es hablar de salvar los bosques, es hablar de que todos los animales seamos iguales, es hablar de evolución, es hablar de justicia. Y además hay mucha gente que, como yo, se dedica a que ese veganismo sea saludable, pero no es la razón única, no es el eje. El eje fundamental es la justicia, es la evolución, es salvar el planeta. Si estás viendo este vídeo y no te gustan nada los animales y entiendes que la vida de una persona vale más que la de una vaca, lo puedo llegar a entender, es tu visión y es respetable. Pero seguramente que entiendas que cuando no tengamos agua potable será un problema. Cuando el cambio climático se acentúe más que ahora, cuando el calentamiento global sea algo absolutamente irreversible, entenderás que tu vida y la de los tuyos también estará en juego. El veganismo también tiene que ver con eso. Si todo el mundo llevara una alimentación vegetal, el mundo cambiaría. Se paralizaría parte del cambio climático, los bosques se salvarían, no podemos seguir comiéndonos bosques. Y dirás tú, ¿por qué los bosques tienen que ver con el veganismo? Se roturan los árboles para hacer plantaciones y esas plantaciones sirven para alimentar al ganado. Y además el ganado también ocupa espacio. Es insostenible. El futuro es vegetal. No hay marcha atrás. No depende de que te guste o que no te guste. No hay marcha atrás. Es momento de dejar de pensar en el yo y de empezar a hablar del nosotros. Empezar a hablar del presente y no del futuro, porque ese futuro ya está aquí. Es el momento de que cambies. Es el momento de que te unas y de que entiendas que el veganismo no es tu salud, sino nuestra salud. Nos vemos muy pronto. Únete a esta revolución verde. Únete a esta revolución verde. Bueno, ¿qué te ha parecido? A ver, quiero tu análisis de este vídeo. Tras ver esta pieza, uno se reafirma en una máxima, y es que el veganismo se basa en el analfabetismo ambiental. Punto. Todo lo que ha dicho ahí, la inmensa mayoría es una sarta de mentiras que no se sostienen. Solo decir una cosa. La agricultura es responsable
del consumo de agua unas 100 veces mayor que la ganadería. Es la responsable directa de la tala de todos los bosques. No hay que olvidar que los orangutanes están desapareciendo por las plantaciones de aceite de palma. El aceite de palma no es para alimentar al ganado. El aceite de palma es para hacer bollería industrial y un montón de otras cosas, que es un aceite polivalente que aguanta altísimas temperaturas. Bien, la palma aceitera está devastando Borneo, Indonesia entera. La soja también, todo el Amazonas. Ciertamente, la mitad de las plantaciones de soja se utilizan para forraje ganadero, pero hay que decir que la ganadería extensiva es algo absolutamente sostenible. Las bostas abonan los campos. Hablo de la ganadería extensiva. Las bostas abonan los campos, se impiden los incendios forestales, mantienen a raya la maleza. La carne es mucho más sana, por supuesto, se alimenta de pastos, no tiene hormonas, no tiene antibióticos, no tiene piensos compuestos. Es totalmente sostenible y compatible con el resto de animales. Donde hay ganadería extensiva hay una riqueza biológica tremenda. Donde hay ganado bravo, en las fincas de ganado bravo, por ejemplo, habita el águila imperial, habita el lince, habitan un montón de especies que no habitan en ningún campo de agricultura, porque la agricultura está reñida con cualquier especie animal. Los animales no son bienvenidos en un campo de agricultura, bien sea de trigo, cebada, maíz o de lo que sea. No, la agricultura solamente, ni siquiera otras plantas son bienvenidas. Solamente la especie del monocultivo es bienvenida. Entonces, cuando me dice este señor en este vídeo que es que hay que proteger el planeta Tierra y convertirse al veganismo, pues yo le digo, es usted un analfabeto ambiental. A usted no le preocupa el medio ambiente, ni la cadena trófica, ni la ecología. Lo que le preocupa es que los animalitos no sufran. Pero en este planeta la energía se transforma y se transmite de una manera, y para que un organismo vivo pueda vivir, otro tiene que morir, a nivel celular y a nivel mayor. Entonces, si todo el mundo se convirtiera al veganismo, los 7.000 millones de personas del planeta Tierra se convirtieran al veganismo, no quedaría una sola selva. Habría que talar absolutamente todo para poder plantar. Pues lo que está diciendo este chaval es que precisamente para preservar las selvas lo que tenemos que hacer es comer verde. No, es todo lo contrario. Ni siquiera la mentira del metano, que no sé a qué iluminado se le ocurrió la mentira del metano. ¿En qué consiste esa mentira? Pues consiste en que en la respiración de las vacas y los pedos de las vacas, el metano es un gas que es muchísimo más fuerte en cuanto a efecto invernadero, a calentamiento global, es mucho más que el CO2, es un factor mucho más determinante. Entonces, pues que la ganadería es la culpable prácticamente del calentamiento global de todo el planeta, por los gases y por la digestión entérica que tienen las vacas al comer pasto, ¿no? Y que desarrollan CO2, que esto, por cierto, es fácilmente evitable. Se le da a las vacas maíz y algunos ácidos grasos y ya no se tiran pedos. Pero es la mentira que corre y aumenta y nadie la desmiente porque les viene muy bien. Analfabetismo ambiental, lo has definido tú como analfabetismo ambiental. Es que no es otra cosa. El veganismo es consecuencia de un analfabetismo. El veganoanimalismo defiende al individuo, es un ser sintiente para ellos con sistema nervioso central y entonces pues sufre y tiene conciencia de sí mismo y no quiere morir. Entonces hay que proteger al individuo. Lo que pasa es que dicen que ellos son los más éticos. Y ¿Pero al individuo quién? ¿Al hombre? No, al individuo animal al que tú vas a comerte, bien, pues él no quiere morir, entonces sufre cuando le matan. Pero claro, si resulta que un atún se lo come un tiburón, ¿por qué es menos ético el que yo me coma un conejo a que un tiburón se coma un atún? ¿Por qué es menos ético? Explícamelo. Porque el tiburón no tiene una opción alternativa y tú sí tienes opciones alternativas. Yo no. Tú puedes comer verde. El tiburón... No, el 90 y tantos % de los vegetales de la Tierra son venenosos para el ser humano. No. ¿El 90 y tantos %? Sí, claro. Nosotros no tenemos un sistema masticatorio para poder rumiar y destruir, disgregar la celulosa, ni tenemos un sistema digestivo para poder disgregar esa celulosa como tienen los animales con más de un estómago, que tienen un rumen y que el bolo alimenticio suba o baja, o en el caso de los caballos que tienen un intestino grueso que es una cuba de fermentación. Nosotros no tenemos eso. Nosotros, cuando nos pusimos de pie, aligeramos el tracto digestivo y lo hicimos más corto porque somos carnívoros, somos omnívoros en realidad, y nos pudimos poner de pie porque el centro de gravedad pues nos obligó a quitarnos esa panza de encima, si no, no podríamos andar en bipedestación.
Entonces todo esto es una sarta de mentiras y de patrañas que la gente se cree. Otros dicen, no, porque es que no, hacemos así y así. ¿Qué vas a poder hacer así? ¿Para rumiar como una vaca? No, porque los caninos, pero si tenemos caninos igualmente. Se han retraído con el paso de los años, pero sigue habiendo caninos. Una vaca no tiene caninos. Sí, sí, aquí están los colmillos. Claro. El estudio China, ¿qué es esto? Bueno, este estudio es el título de un libro de un señor que se llama Colin Campbell, un científico de prestigio, con más de 600 publicaciones. Bueno, pues él trabajó en el proyecto China que dirigieron durante 20 años las universidades de Oxford y de Cornell para comparar la dieta de la China rural con la de los Estados Unidos y ver los pros y los contras. Y obtuvo unos resultados muy interesantes, hay que decir, y este hombre luego escribió un libro, bestseller, lo ha hecho millonario, igual que a tantos otros que se han ido al lado oscuro y han hecho dinero, ¿no?, a costa del medio ambiente. Bueno, pues lo ha hecho millonario, y en este libro este hombre aporta una serie de datos, es bestseller, es la Biblia de los veganos. Bien, una serie de datos que a él le interesan, los que no le interesan no los publica, los filtra, y todo su empeño es en querer demostrar que la proteína animal produce cáncer y un montón de enfermedades más, diabetes, hipertensión, cardiovascular, de todo. Como no lo consigue porque no existe un solo informe o documento científico que establezca una causalidad entre la proteína animal y el cáncer, como eso no existe, entonces se dedica a echarle la culpa al colesterol. Y entonces dice que como el colesterol sí proviene de muchos animales, pues que entonces la proteína animal es la culpable del cáncer de mama, del bucofaringeo, de un montón de cosas, de todo. Tú lees el estudio China y acabas aterrorizado, o sea, te metes un trozo de filete a la boca y estás con el tenedor haciendo así y con la mano en el corazón esperando que te estalle dentro del estómago. O sea, así de gordo es el tema. Este libro, bestseller, repito, coescrito con su hijo, y que de alguna manera filtra una serie de datos, pero está tan extenso que la gente luego no se preocupa en cotejar esos datos, se lo cree, ya ha sido rebatido, ya ha sido rebatido. Igual que lo del metano ha sido rebatido ya también, o sea, lo de las vacas. Ese mito ha caído, ¿no? No, se ha demostrado. Esto también se ha demostrado que es falso, totalmente falso. Y no sabemos qué intereses tuvo este hombre para escribir ese libro, suponemos que económicos. Pero antes de escribir ese libro decía todo lo contrario. Referente al consumo de leche de los chinos, decía que en las zonas de China, por ejemplo, donde se consumen lácteos y leches, el índice de masa ósea era muchísimo mayor, más fuerte, más tal, más cual. Luego llega, escribe este libro y dice todo lo contrario. Bueno, pues los veganos lo tienen en un altar. De la misma manera que el libro Liberación Animal de Peter Singer es la Biblia de los animalistas, el libro de este señor es la Biblia de los veganos, ¿no es así? Sí, pero hay una cosa importante que se me ha olvidado decirte antes. Cuando los adventistas del séptimo día llegan a los años en los que se crea el veganismo, ellos, que tienen miles de adeptos por todo el mundo, dicen: esta es la nuestra. Esta religión, esta secta, tiene hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, de todo tipo, la Universidad de Andrews, la de Loma Linda. Bueno, total, que se crea la ADA. El ADA es la American Dietetic Association. Bien, pues el ADA emite una serie de informes, el primero en el año 1980, una serie de informes vinculantes, es decir, que luego todos los organismos internacionales, la UNICEF, la FAO, y universidades, etcétera, se basan en estos informes del ADA, ¿bien? Y estos informes del ADA son escritos por unos señores de la secta adventista del séptimo día. No te lo vas a creer, pero es así. Dice la declaración de posición, te la vuelvo a leer literalmente para ser escrupuloso exactamente. Exacto. Declaración la última, del año 2009, del ADA, American Dietetic Association. Bien. La posición de la Asociación Dietética Estadounidense es que las dietas vegetarianas planificadas adecuadamente, incluidas las dietas vegetarianas o veganas totales,
Son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas veganas, bien planificadas, son apropiadas para las personas durante todas las etapas del ciclo de la vida, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia y la adolescencia, y para los atletas. Esto, tal cual, es revisado por una serie de señores dirigidos por el dietista y bioquímico Winston Craig, líder de la secta adventista del séptimo día, y luego el resto de los revisores son la señora Catherine Conway, miembro vegetariana del grupo de práctica de dietética y de nutrición vegana, Virginia Messina, vegana por razones éticas, Elizabeth Tilak, miembro del grupo de práctica dietética, y Anne Reed Mengels, vegana por razones éticas. Lo que no dicen cuando todos los veganos citan los estudios de la American Dietetic Association, que ahora ha tenido que cambiar de nombre y todo por problemas legales, lo que no dicen es que estos informes que avalan las dietas veganas en niños recién nacidos, están escritos por veganos. ¿Dónde está la imparcialidad, la incompatibilidad ¿dónde está? Están escritos y avalados por veganos, todos, todos. Dices que esta dieta también está incluso preparada o sugerida para ofrecérsela a los niños. Sí. Háblame de las víctimas de ese tipo de dietas veganas, las víctimas inocentes del veganismo. Hay un montón de casos por el mundo de padres que o bien se les mueren los hijos, o bien el Estado tiene que intervenir e incautarle a los hijos, que pasan a disposición del Estado y les quitan la patria potestad. Hay juicios, gente encarcelada, gente en proceso en todos los países del primer mundo. Hay que decir que esto solo pasa en el primer mundo. En países del tercer mundo, en países africanos, donde la secta adventista del séptimo día, desde 1920 en adelante, lleva evangelizando, hay niños que directamente se mueren en el hospital, y cuando los médicos les dicen les vamos a dar leche o huevo o carne porque se van a morir, las propias madres les dicen si no podemos, no le puede usted dar leche ni carne porque es impura y no vamos a ir al cielo. Son adventistas, son como los testigos de Jehová con la sangre. Es decir, es algo impuro, les meten en la cabeza a estas personas que no pueden comer ningún producto de origen animal y se mueren los niños. Y aquí pasa lo mismo en el primer mundo, lo que pasa es que aquí pues, los sistemas de salud son diferentes y aquí hay que... Y la protección del Estado también es capaz de acoger a esos niños. Pero hay niños que son insalvables, o que luego tienen unas carencias tremendas, cerebrales, pérdida ósea, de dientes. Pues hay que tener en cuenta que estas dietas nos las venden como naturales. De naturales no tienen nada. Para poder tener un adulto, una supervivencia en estas dietas, tiene que ser un experto en nutrición, pero catedrático en nutrición. Para tener toda la cantidad de nutrientes, proteínas, hidratos, vitaminas, minerales, para tenerlo todo hay que ser un químico de la comida, vivir para eso, dedicarte en cuerpo y alma, full time a eso. Pero la gente normal tiene su vida, su trabajo, sus cosas, no puede dedicarse a eso. Y entonces cuando se muere un niño, o a punto está de morirse un niño que necesita... ¿Pero se han muerto niños en el primer mundo, en Europa o en Estados Unidos? Sí, se han muerto. Porque sus padres se han empeñado. Sí. ¿Hay ejemplos? Sí, claro que hay ejemplos. Claro que hay ejemplos. En el año 2008 en Escocia, yo tengo entendido de una niña con raquitismo. Sí, esa murió. Raquitismo en Escocia, no en Sudán del Sur, en Escocia. Y la de Inglaterra, tú fíjate que luego después hubo una niña, la que te he visto aquí en Londres, esta de 9 meses, tenía una deficiencia de D3, de B12, de calcio, de zinc, de un montón de cosas, ¿no? Porque es que estas dietas son carentes en un montón de cosas, carnitina, carnosina, ácidos grasos como un omega 3 como el HDA, por ejemplo, que solamente sale del pescado, que por mucho que te digan que puede sintetizarse de otros vegetales, no es asimilable. Es como el B12, te dicen, no, pero también hay un alga, la clorela, que no, pero es que sí lo tiene, pero no es asimilable por el hombre. Pero claro, hay que saber que no es asimilable. Te dicen, no, se puede sacar de un alga, y tú te lo crees. No, pero es que el del alga no sirve, no es asimilable. Entonces resulta que esta niña concretamente de 9 meses,
los padres se vinieron a España. Dijeron, como en España hay sol, vamos a que le dé el sol y entonces recupera la vitamina D3. No mejorara, volvieron a Inglaterra y la niña se les murió. Y la madre luego se suicidó al poco tiempo, al muy poco tiempo. Apareció flotando en la playa. Ejemplos terribles de algunos animalistas, algunos veganos que han llevado su obsesión ideológica hasta el extremo. Tenemos ejemplos en el primer mundo, aquí al lado, en Escocia. Tenemos ejemplos en Atlanta, en los Estados Unidos. Tenemos ejemplos en Londres. Tenemos ejemplos en muchos lugares. En Italia, hace unos meses. Sí, les han quitado la custodia. La custodia a unos padres que se empeñaban en no darle ni carne. Yo soy padre desde hace menos de 2 años. ¿Cómo no le vas a dar a un niño carne, pescado, huevos? ¿Cómo no le vas a dar una dieta lo más rica posible, lo más... En fin. Pero es que además, cuando pasa un caso de estos, porque un adulto puede sobrevivir durante unos cuantos años, e incluso podría llegar a viejo, bueno, a viejo no, o sea, a ver, no hay centenarios en esto, ¿eh? No existen los centenarios. En ningún país no hay un solo vegano que esté catalogado como centenario, que pase de los 100 años. Ninguno. No existen. Bueno, pues cuando pasan estas tragedias, saltan porque esto es una secta, que te hacen bullying. No te puedes salir, y si te sales, van a por ti a degüello. Sí, están todos muy... es corporativo el asunto, ¿entiendes? Bueno, pues dicen, no, es que esto pasó porque la dieta está mal planificada. Siempre se agarran a eso. No, la dieta funciona. Lo que pasa es que estos padres la tenían mal planificada, no tenían ni idea. Pero no podemos culpar a todo el colectivo vegano porque nosotros somos muy sabios haciendo nuestras mezclas de cereales con leguminosas, ¿me explico? Desde luego, no sé si ustedes, yo supongo que después de haber escuchado a Alex durante toda esta hora, tendrán una idea muy diferente de lo que es el veganismo, el animalismo, esas dietas que excluyen deliberadamente, de manera obsesiva, todo cuanto tenga que ver con proteína animal. Acabamos de ver, y esta última parte de la sesión tiene que ver con cómo esas dietas llevadas al extremo pueden acabar, y de hecho así ha ocurrido en muchos sitios, en tragedias, en dramas, en muertes. Alex Lajein, como siempre, ha sido un placer. El placer todo mío. Mil gracias. Yo creo que has puesto has quitado el velo a mucha gente y has dejado pasar la luz de un aspecto que por lo general en los medios de comunicación se ignora. Un placer, lo dicho. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Eduardo Molet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 19:50 minutos, las 8 menos 9 minutos en la península ibérica, 1 hora menos en Canarias. Estamos en presencia de Eva Trías. Eva, ¿cómo estás? Encantada. Un placer. Eduardo Molet. Hola. Eduardo, ¿qué tal? Muy bien. No sé si a Eva quizá no la conozcan, a Eduardo es posible que sí. ¿Por qué? Porque sale en la televisión, en esta y en otras televisiones, y porque yo, que soy publicista, además de periodista, me fijo mucho en las cosas que hace. Esto no lo habíamos hablado, Eduardo. No. Porque tiene un libro, de hecho. Ellos son empresarios del mundo, del mundo inmobiliario. Pero Eduardo Molet tiene una publicidad, ahí estamos viendo, inmobiliaria Eduardo Molet, eduardomolet.com. No sé si se acuerdan ustedes a Eduardo diciendo vendido, vendido, vendido. ¿A qué es así? Exactamente. ¿Qué te parece? Así es. 3 palabras, vendido, vendido, vendido. La reiteración, por muy antigua que sea, es una técnica infalible. Yo me acuerdo de Eduardo Molet por vendido, vendido, vendido. Hay otra cuña publicitaria que está sonando ahora mucho, por cierto, en la radio, que viene a decir algo así como vendemos tu coche, vendemos tu coche, vendemos tu coche. Es una chorrada, pero uno se le queda. Pues lo de vendido también. Pero vamos, no es la única estrategia de comunicación. Eduardo tiene un libro en el que hablas de cómo vender. Sí, es marketing de guerrilla inmobiliario. Para que vean ustedes. Bueno, hablarnos un poco de nuda propiedad. Bueno, pues mucha gente no sabe que puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Y entonces eso es la nueva propiedad. Se hace muchísimo en muchísimos países de nuestro entorno, como en Francia y en Italia, pero en España es una cosa desconocida. Es decir, una persona que siga viviendo en su casa, pero que la tenga vendida. ¿Es esto, Eva? Eso es. Eso es. Y eso sigue disfrutando de ella. Efectivamente, en España yo esto no lo había oído nunca, pero ¿qué pasa? ¿Que en el extranjero esto se da? Es muy normal, porque mira, cuando tienes una vivienda lo que tienes es el pleno dominio.
Y el pleno dominio son dos cosas, nuda propiedad y usufructo vitalicio. Entonces la fórmula consiste en vender una parte de la vivienda, o sea, una parte de solamente la nuda propiedad, y mantener, que no lo vendes, el uso y disfruto de la casa, el usufructo. Entonces, vives en la casa durante toda tu vida, hasta tu fallecimiento, y lo que vives en la casa y lo que vendes es la nuda propiedad, que quiere decir propiedad desnuda, que es el título de propiedad que no tiene ningún efecto hasta el fallecimiento del usufructuario. Desde luego que interesante. Yo al menos desconocía que existiera esta fórmula de vender una casa, vender la casa, pero tengo la garantía de que puedo seguir usándola y disfrutándola. Tengo la garantía, efectivamente. Nadie me puede echar de ahí. No, es que tienes el usufructo vitalicio, lo mantienes, no lo has vendido, lo mantienes exactamente igual que hasta ahora. No, desde luego es una técnica que, en fin, igual a alguno de ustedes les parece que no es seguro, pero vamos, esto legalmente es garantía de que tú puedes estar ahí, vamos, hasta el día de que te mueras. Esto viene del derecho romano, fíjate, desde hace más de 2000 años. Lo que pasa es que en España, pues no se ha dado a conocer hasta ahora que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Sois pioneros? Bueno, se viene haciendo hace 2000 años. Lo que estamos pero en España. En darlo a conocer, Eva y yo sí. Lo estamos dando a conocer. ¿Y esto desde cuándo, Eva? ¿Desde cuándo estáis con esta fórmula de la nuda propiedad? Pues desde hace mucho tiempo ya. Bueno, son 2 años. Nos parece mucho, mucho sí. tiempo. 2 años. Intenso. Sí. De hecho, yo he visto alguno de los spots de vuestra inmobiliaria en el que hablas con algún propietario que le dices, puedo venderte la casa perfectamente estando tú aquí y pudiéndola disfrutar, solo que vas a tener un dinero. Exactamente. Eso sí. Si después de vender la nuda propiedad quieres irte a vivir con un hijo a una residencia, o ¿qué puedo hacer con la casa? Es decir, ¿qué pues ocurre? mira, pues si tú vendes la nuda propiedad y mantienes el usufructo, y al cabo de los años no quieres seguir viviendo en la casa porque quieres irte, como dices, a una residencia o a un pueblo o a vivir con tus hijos, pues puedes hacer lo que te dé la gana con la casa. O sea, puedes incluso alquilarla. Y las rentas que se obtienen son para ti, para el usufructuario. Desde luego todos son ventajas Sí. con esta nueva fórmula. Nuda propiedad. Y además que no hay nada inventado, que esto al parecer tiene más de 2000 años de antigüedad. Pero en España al menos no la conocíamos, yo al menos no la conocía. Me gustaría preguntaros también por otro aspecto innovador. Hablábamos del marketing de guerrilla, hablábamos del vendido, hablamos de lo de nuda propiedad. Otro aspecto que diferencia a esta inmobiliaria de otras muchas. Tiene que ver, agárrense los machos, con un talent show. ¿Qué es esto, Eduardo? A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué vas a hacer? Además es el próximo 28 de junio, es mañana a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En el Teatro de la Calle Raimundo Lulio, número 3. ¿Qué es esto? Pues es un concurso de talentos, un talent show. Entonces, los participantes son todos oyentes o televidentes de esta radio, de Intereconomía. Entonces somos como una familia. Y el 95% de los espectadores que acuden a ver el talent show son oyentes de Intereconomía. Entonces, esta es la 5ª edición, van a participar los 4 vencedores de las ediciones anteriores, más alguna persona más que se quedó sin poder participar. Cantan, bailan, cuentan chistes, hacen monólogos, recitan poesías, y el que gane pues tiene un premio y lo pasamos divinamente. La entrada es gratuita, o sea, la entrada es libre, no cuesta nada, es a las 5 de la tarde, como dices tú, en la calle Raimundo Lulio, y después del talent show hay en la cafetería del teatro, del mismo teatro, lo que hacemos es un picoteo. Y tomamos un refresco, un vino, un aperitivo, y todo es gratis. O sea que realmente lo pasamos divinamente. Es un planazo para mañana jueves. A las 5 de la tarde en la calle Raimundo Lulio, número 3. A las 5 de la tarde, hora taurina. Dices que la entrada por ir no les vais a cobrar nada. Nada. Es gratis. Es gratis, no hace falta apuntarse ni reservar ni nada, simplemente presentarse allí mañana a las 5 de la tarde, como dices tú. ¿Y el que quiera participar? No, ya hemos hecho el concurso antes para participar, ¿eh? Solamente son los espectadores. Y el concurso, la gente hace allí, en fin, la virtud que tenga la pone a... Ese talento oculto que tiene mucha gente que son aficionados, pero que les ha gustado cantar o bailar o contar chistes, mañana se sube al escenario y ante todos nosotros, que eso ya te digo, la mayoría son televidentes o espectadores de aquí. O espectadores de Intereconomía, son los espectadores. La verdad que lo pasamos divinamente. Es un planazo para mañana jueves. Dices, Eduardo, que no es la primera ni la segunda vez, que es la 5ª edición. Es la 5ª edición, la última de la temporada, ¿eh?
las 4 anteriores, háblame de alguna anécdota, quién ganó, qué hacía, qué habilidades tenían. Pues han ganado cantantes, gente que cuenta chistes, la gente fenomenal, la gente repite para volver a ir para ver el espectáculo. El jurado lo preside Rafael Nieto, que es también de esta casa. Presentador de Buenos Días España. Y lo pasamos divinamente allí, la verdad. Y por ir, que es gratis, ¿uno tiene también derecho luego al picoteo y a tomarse algo? Todo es gratis, sí. Todo es gratis. Sí, sí. Patrocinado por Inmobiliaria Eduardo Molet. Exactamente. Estamos dando a conocer la nueva propiedad y hacemos estas cosas. Es marketing de guerrilla, porque luego la gente, cuando quiera vender su casa, pues se acuerda de nosotros. Y es así de claro, vamos. Ya han visto ustedes qué innovadora es esta empresa, una empresa española, eduardomolet.com. Ahí estamos viendo la página web, 915912901, Inmobiliaria Eduardo Molet. Que aparte de todas estas, de nuda propiedad y todas estas herramientas de mercadotecnia que estáis desplegando, la gente entiendo que puede encontrarse en la página web y en la empresa lo que se puede encontrar en cualquier otra inmobiliaria. No solo es nuda propiedad, es decir, los servicios. Tenemos, los servicios son... Tenemos dos divisiones, una la inmobiliaria tradicional y ahora tenemos desde hace 2 años, como ha dicho Eva, una nueva división que es la nuda propiedad. Son las dos cosas, pero las dos cosas estamos funcionando perfectamente. Las dos cosas, no solo nuda propiedad. Ya saben ustedes que si quieren comprar o vender una casa, no solo mediante esta fórmula de la nuda propiedad, pueden acudir a eduardomolet.com. Y si no hay solo en Madrid. Sí, es lo que iba a preguntar ahora, efectivamente. Si usted nos ve desde Madrid nos ve muchísima gente, pero si nos ven desde Valencia, Asturias o Andalucía, ¿también? Sí, lo estamos haciendo en toda España, ¿eh? Incluso nos llaman espectadores que lo escuchan en Málaga y en Valencia, en la zona de Valencia, y estamos vendiendo nueva propiedad también. O sea que es en toda España. A nivel nacional, sí. Ustedes, si están interesados en esta fórmula, ya saben ustedes que tienen la posibilidad de vender su casa y permanecer en ella y disfrutarla como si no la hubiera vendido, solo que tiene los 100.000, 150.000, 200.000 euros, en fin, la tasación que Inmobiliaria Eduardo Molet le proponga. Vamos a repetir las vías de contacto, www.eduardomolet.com, teléfono 91 591 2901, Inmobiliaria Eduardo Molet. Eva, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Eduardo Molet, ha sido un placer. Mil gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la historia, con Ernesto Flúger. Vamos a hablar de esa polémica que existe en torno al Valle de los Caídos. Parece que van a retirarle los huesos a Francisco Franco. Lo vamos a ver después de la publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 8:04 de la tarde. En la península, las 8:04 y en Canarias, Juan. Pues una menos, ¿no? Las 7:04. Juan Ernesto Flúger, ¿qué tal? Uno se nota que no es de letras puras, que también estudió algo de matemáticas, han visto ustedes, ¿no? Hace mucho, ¿eh? Lo conocerán, es una cara conocida, es uno de los historiadores de esta casa, es un hombre vinculado a esta casa que ha trabajado durante muchos años en esta casa y que ahora dirige El Correo de Madrid, elcorreodemadrid.com, esa es la dirección de ese periódico regional madrileño, pero con ámbito y vocación nacional, ¿no es así, Juan? Más o menos, llevar lo municipal a lo nacional, o lo nacional a lo municipal, las influencias que tengan. La idea es muy sencilla. Lo municipal, el municipalismo vertebra el territorio frente al regionalismo, y aunque somos regionales nos centramos en la información municipal porque creemos que en un momento en el que hay una dispersión del sentimiento nacional, todo lo que sea unificarla desde la base, pues aporta, y es una de el municipalismo vertebra el territorio. Sí, ningún pueblo quiere declararse independiente desde que lo intentó Cartagena en las guerras cantonales de finales del 19, ¿no? Desde entonces ningún pueblo ha querido ser independiente y, sin embargo, pues las regiones convertidas en comunidades autónomas parece que es la tendencia que tienen. Por lo tanto, habrá que potenciar aquello que nos une frente a aquello que nos separa. El municipalismo, y no sé si te has dado cuenta, hemos pasado muy desapercibido hemos pasado de puntillas por esa idea genial que he tenido, y así, casi sin quererlo, me brota la creatividad. Un medio del Correo de Madrid, un medio de ámbito municipal y vocación nacional. Sí, me ha gustado, eso te lo voy a coger. De ámbito municipal y vocación nacional, yo creo, y además es que más claro imposible, y en menos, métanse ustedes y comprobarán. Es el director, Juan Ernesto Flúger, y además
de periodista es historiador. Hoy viene en calidad de historiador. ¿Por qué? Porque, no sé si recuerdan, la última vez que vino aquí Juan Ernesto Flúger nos dijo, la próxima vez, su siguiente visita, iba a hablar sobre el Valle de los Caídos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? Bueno, pues que Pedro Sánchez no lo ha puesto a huevo. ¿Por qué? Porque advirtió a los españoles que los restos de Franco, que como todo el mundo sabe es una prioridad absoluta para los españoles, desplazar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos, entiéndase, me da ironía, pues efectivamente lo va a llevar a cabo. Y no a largo plazo, como dijo, no sé si te acuerdas, que en las primeras entrevistas que dio, en las primeras declaraciones públicas que ofreció Pedro Sánchez, advertía que ese traslado de los restos mortales de Francisco Franco iban a producirse, pero que no era una prioridad y que, en fin, con el paso de los meses y quizá al final de la legislatura. Bueno, pues no. Ahora parece que antes de que concluya el mes de julio, los restos de Francisco Franco, los huesos que deben quedar hace 40 años, van a ser trasladados del Valle de los Caídos, entiendo que al Panteón Familiar. No se sabe, porque ahí está el primer problema, y es que todos los descendientes de Franco que podrían tomar la decisión del traslado van a comunicar cuando se les consulte, porque es obligatorio la consulta. Prescriptivo, ¿no? Es prescriptivo, legalmente tienen que consultar, van a comunicar que no están dispuestos a proceder al levantamiento de los restos ni a su traslado a ningún otro lugar. Por lo tanto, eso dificultará en forma importante la intención de Pedro Sánchez. Estaba acordándome ahora de un artículo que publicamos al día siguiente de que Pedro Sánchez fuera elegido presidente tras la moción de censura, nombrado, no elegido, nombrado presidente tras la moción de censura, y contábamos en el Correo de Madrid cuál había sido la primera reunión que había mantenido, y era con 3 representantes de una fundación y 2 asociaciones de la Ley de Memoria Histórica. Dentro del Congreso, según salía del hemiciclo, se reunió con ellos. Y contamos, por una persona que estaba delante que nos lo había comunicado, había 6 personas, con lo cual que se pongan a buscar, contamos que se había comprometido con ellos a retomar rápidamente el tema del Valle de los Caídos. Jamás pensamos que con tanta rapidez, porque él fuera decía que no era una prioridad y luego le está dando prioridad. A mí me da la sensación de que, como no con un gobierno tan débil, 84 diputados, no ha habido jamás en la historia democrática reciente española un gobierno tan débil, tiene que hacer jugadas de efecto. Y esta es una jugada de efecto. Es decir, no sirve absolutamente para nada, porque no sirve absolutamente para nada, no soluciona los grandes problemas, no soluciona paro, no soluciona el tema de las pensiones, no soluciona el tema de la unidad de España, no soluciona el problema de la entrada de inmigrantes, no soluciona ninguno de esos problemas. Pero esto de cara a la galería debe ser que le luce mucho, y con esto pues se atrae determinadas personas con determinada forma de pensar que se le habían ido a Podemos, evidentemente. No, o sea, que tú crees que esto es un golpe de efecto. Es un golpe de efecto, pero como fue el nombramiento de los ministros, como ha sido todo, como fue el respetarle al PNV en las cesiones en los presupuestos generales del Estado para que se convirtieran en un tránsfuga en la moción de censura después de haber sido el que sacó adelante los presupuestos con el PP, es decir, todos están siendo golpes de efecto. No ha habido todavía ni una sola declaración que indique que se van a afrontar los grandes problemas de España, porque ¿qué otra cosa hemos oído? Estamos oyendo que ya está preparando Interior el acercamiento de los presos terroristas a las cárceles vascas. El siguiente paso, ¿qué será? ¿Los políticos presos catalanes a las cárceles catalanas? Entonces, son golpes de efecto. ¿Qué soluciona eso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Desde luego. Pues esa van a ser, me da a mí, su forma de gobernar, por lo menos de aquí a final de año. ¿Cuáles pueden ser los problemas legales a los que se enfrenta el gobierno? ¿Es tan fácil exhumar un cadáver después de tanto tiempo, abrir las fosas? En España tenemos un delito tipificado que es la profanación. La profanación que afecta a los restos de los difuntos cuando son trasladados o abiertos las sepulturas sin el consentimiento de las personas de las que depende, es decir, de sus descendientes directos. Solamente en casos penales se consiente la exhumación, por ejemplo, para realizar una segunda autopsia o para hacer unas analíticas o para unos restos de ADN y demás, pero vamos por la vía penal. Aquí no estamos hablando de la vía penal, aquí estamos hablando simplemente de un decreto ley que pretende sacar del Consejo de Ministros, ya lo ha confirmado Moncloa hace un par de horas. Saldrá vía decreto ley, por lo tanto, decisión del Consejo de Ministros, y entonces habrá que explicar ante un juez, cuando la familia ponga el recurso correspondiente, cuál es la necesidad perentoria de
de esa actuación. Eso por un lado. Por otro lado, como Valle de los Caídos no es la tumba solo de Franco, esto parece que nos lo está vendiendo así, pero el siguiente paso es el traslado de los restos de José Antonio, que quizá planteen menos problema a la hora de trasladarlos, porque quedarían en otra zona del Valle de los Caídos, con lo cual no sería el mismo trato que se le da a los restos de Francisco Franco, pero estamos hablando de casi 34.000 muertos durante la guerra civil de ambos bandos, que están también en el Valle de los Caídos. Y si se abre la tumba de Franco, el siguiente paso será hacer caso a las asociaciones de la memoria histórica que llevan años empeñados en hacer una identificación de los restos de cada uno de ellos. Una identificación que, por un informe de patrimonio realizado hace 10 años, publicamos en su momento en la Gaceta, el digital de esta casa, es inviable, porque los restos no están conservados, están todos técnicamente anclados. no se puede hacer. No se puede hacer, ya hay un informe, lo tiene patrimonio, y es el informe que ha ido pasando de vez en vez. Aparte hay una asociación, que es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que también tiene ya centenares de comunicaciones de familiares de personas ahí enterradas, de uno y otro bando, porque esto no es una cuestión de bandos, o sea, aquí estamos hablando de personas que lo que quieren es que se acabe ya de usar con criterios políticos e ideológicos lo que fue la guerra civil, que es algo que deberíamos tener todos olvidados en cuanto a la política y recordado históricamente, que es como se debe recordar, que no se convierta en un arma arrojadiza política. Pues tiene centenares de comunicaciones y de documentos en los que dicen que ellos se vincularían a una causa colectiva conjunta para evitar que los restos de sus ascendentes fueran tocados. Por lo tanto, estaríamos hablando de un mega delito de profanación. Yo creo que esa es la parte legal más complicada. Luego, aparte, hay otra parte legal importante, y es que el Valle de los Caídos funciona como una fundación que es la gestora. Esa fundación está abandonada. Patrimonio no es la propietaria del Valle de los Caídos. ¿Ah, no? No, es una de las representadas en la fundación. No tienen la capacidad absoluta. Lo que pasa es que también están los monjes, también está representada varias fundaciones que aportaron en su momento. Creo que está representada. ¿La hospedería quizá también? La hospedería depende, creo recordar, ahí me pillas, pero creo recordar que depende exclusivamente de la abadía benedictina. Del abad, creo que depende directamente. Patrimonio lo único que tiene ahí es la gestión cultural del conjunto monumental, a través de funcionarios, los guías y demás. Obtiene 2 millones de euros al año, no es ninguna tontería, solo con las visitas. Es uno de los monumentos más visitados de España, tengo entendido. Pues tiene, de la Comunidad de Madrid, después del Escorial, del monasterio del Escorial, es el más visitado. De España no he buscado el dato, pero vamos, estamos hablando de que los años aquellos en los que estuvo medio cerrado por aquello de la restauración parcial encubierta, que luego aquello fue una cosa que todavía está por aclarar, pero estamos hablando de que lo visitan 500.000 personas todos los años. Medio millón de personas. 500.000 personas todos los años, y el monasterio del Escorial 720.000, es decir, que no hay mucha diferencia con el primer monumento más visitado de la Comunidad de Madrid. Aporta una cantidad importante. Y si ahora mismo se cambia el concepto de lo que es el Valle de los Caídos, se va a resentir esa valoración tan importante que tiene para los turistas a nivel cultural. No va a ser lo mismo. No lo digo por cuestiones ideológicas, sino porque se va a desvirtuar, y además se pretende hacer una serie de obras y reformas que esa fundación no está dispuesta tampoco a consentir. Puede generarse un problema entre patrimonio, los benedictinos, las fundaciones que están allí representadas y las diferentes patronos de esa fundación. O sea, que no es tan fácil. No es tan fácil. Lo que pretende. Yo creo que Pedro Sánchez no ha evaluado la realidad. Y luego puede haber una situación. Esto lo hablaba antes de escribir el artículo que publicaremos mañana con un abogado. Él puede hacer el decreto, exhumar los restos, y dentro de 6 meses que un juez decida que todo eso, o dentro de 3 años, cuando se haya llevado a todas las instancias y se hayan agotado todos los recursos, un juez decida que no se ha procedido conforme a la ley y que hay que restituir otra vez la situación a la que había. Si, como él pretende convertir el Valle de los Caídos en una especie de parque de atracciones de la memoria histórica, con toda la inversión que eso conlleva, dentro de 6 años al que esté gobernando le dicen: ahora tiene usted que volver a traer los restos de Franco, los restos de José Antonio, los exhumaciones que se han hecho en los columbarios, volver a dejarlos, desmontar todo lo que se ha hecho y dejarlo
sin que se aprecien daños en la estructura cultural y artística, ¿cómo se come eso el gobierno de turno, el que sea en aquel momento, Ciudadanos? Pero esta posibilidad existe, es decir, esa, tú has esa estado, posibilidad es más que, es más, ¿has estado es más hablando que con un jurista? Sí, sí, es más que una posibilidad, no sería de extrañar. Aquí en España tenemos casos de monumentos que han sido, sobre todo que han sido pasados a una gestión privada en los que se han hecho una serie de inversiones y que por ser son generalmente ayuntamientos que tenían pues un castillo, unas zonas monumentales que quedaban en manos de entidades privadas, muchas veces hoteles y demás, y que después de la inversión que se han hecho esas empresas y demás, un juez ha dicho que no, que eso es patrimonio municipal y que no se puede desamortizar, y por lo tanto ordena que vuelva a su situación anterior. En la mayoría de los casos no se ha hecho, ha habido un abandono y quedan abandonados esos casos, ha habido un abandono de las instalaciones y de las infraestructuras porque no es viable. ¿Cabe la posibilidad entonces, Juan, tú te planteas la posibilidad de que Pedro Sánchez funcione en base a hechos consumados, es decir, que lo haga y el siguiente que arree? Es decir, yo lo que quiero lograr es el golpe de efecto que me he propuesto con el Valle de los Caídos y que luego los jueces arreen. Yo creo que como esto ya viene con luz y taquígrafos, cuando en el Consejo de Ministros del 11 al 18 de julio, que son los que se están hablando que puede ser esto, lo del 18 de julio demostraría que no es sino un acto de venganza de una guerra que empezó el 18 de julio y que da la casualidad que hay un Consejo de Ministros, porque es viernes ese 18 de julio, y hacerlo coincidir sería algo más que una mera casualidad, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, si te parece. Yo creo que se habrán arbitrado a través de diferentes organismos. Me consta que ahora mismo está reunida el patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco para ver qué medidas legales cabe tomar para paralizar, no ya para tomar solamente si se toma la decisión y se promulga, no a posteriori, sino para paralizar desde ya cualquier posibilidad de que esto ocurra y evitar que se puedan dar pasos que luego sean irreversibles. Yo me imagino que en el momento en que eso se apruebe el viernes en el Consejo de Ministros y se comunique oficialmente y se publique en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto, tendrá un juez presentado el documento para paralizar cualquier tipo de actuación y evitar que se pueda aplicar esa política de hechos consumados, porque puede llevar a una pérdida del patrimonio cultural e histórico español. Ya ven ustedes que, a pesar de lo que pudiera parecer, según escuchan los informativos en los telediarios y los periódicos, esto de trasladar los restos mortales de Franco a otro sitio no es a priori tan fácil como pudiera parecer. Están viendo el Valle de los Caídos, aquí ven el águila con los escudos de España. Hay algo que, si uno no es demasiado fanático, tiene que reconocer. De hecho, muchos extranjeros vienen al margen de la connotación política del lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar bellísimo. Es espectacular. Es la cruz más grande del planeta. Estamos hablando de 150 metros, descontada ya la base, es decir, con la base que son 28 metros, estamos hablando de 180 metros de cruz, que es la más se ve casi desde 20 kilómetros de distancia una vez que uno avanza. ¿Quieres decir que se ve desde Galapagar, desde el chalet de Pablo y de Irene? Pues es probable que incluso cuando ya tumba mucho el sol le dé hasta un poquito de sombra y esa sea una de las razones por la que lo van a apoyar, ¿no? Pero sí, casi desde Galapagar, una vez que desde Las Rozas, desde luego se ve. Ya les digo yo, que al margen de las ideologías políticas, la arquitectura, Juan de Ábalos, no sé si has visto ese tuit famoso, ese hilo de Twitter. Sí, lo he visto. ¿Qué te ha parecido? Nosotros perdonamos, de hecho no es que lo vieras, es que lo retuiteé. ¿Sabes de quién era ese tuit, no? Lo retuiteaste tú, lo retuiteé, o sea, sí, sé perfectamente de quién era. Bueno, me parece un ejemplo, es verdad, Ábalos era una persona de formación y de ideología republicana. Es más, pasó por varias vicisitudes judiciales tras la guerra civil, y al final fue la persona que hizo no solo los 4 evangelistas, que son impresionantes, la piedad que casi la deja Zapatero que se destruya y hubo que hacer unas actuaciones judiciales, la piedad que corona la puerta, ahí la estamos viendo, esa llegó a desmontarse parte de ella y no se pensaba construir porque Zapatero daba por cerrado el Valle de los Caídos, de hecho estuvo 1 año y medio cerrado. Son 6 metros, el tamaño, ahí lo ven ustedes, más o menos, no sé, que no tienen nada con lo que compararlo, pero vamos, esa altura
desde el Cristo, desde los... la base del Cristo, sí. De la base de Cristo hasta la cabeza de la figura que es María Magdalena. No, la piedad es María, no Magdalena, es María. Es María, la madre María, sí. de Cristo. Son 6 metros de altura. Imagínense, es que no sé si se hacen una idea de lo que son 6 metros de altura. Es decir... Sí, el tamaño de tres personas y media, casi 4 personas. Es una barbaridad. La monumentalidad, además, la escultura de Juan de Ábalos, tiene mucho que ver con la monumentalidad. Fíjense hasta qué punto que los expertos y los técnicos que hicieron y construyeron el Valle de los Caídos escogieron a Juan de Ábalos pese a su pasado republicano. Era el número 7 del Partido Socialista en Mérida, es decir, un señor de acreditada militancia izquierdista. Bueno, pues a pesar de eso lo escogemos por la monumentalidad y la belleza objetiva de sus obras. Nos quedan 7 o 8 minutos para que nos hagas un breve repaso, Juan, de cuándo empieza a construirse el Valle de los Caídos, por qué desde el principio se tuvo la idea de que Franco reposara allí. En fin, cuéntanos un poco. Bueno, la evolución del Valle de los Caídos es más que complicada, ¿no? Porque, claro, evoluciona en la misma línea que evoluciona el régimen de Franco. La idea de levantar un gran mausoleo para las víctimas del bando nacional de la Guerra Civil es del mismo mes de abril del 39. Cuando ese proyecto, que es presentado por una serie de militares y una serie de políticos, se le presenta a Franco, Franco da el visto bueno y empieza a valorarse técnicamente la posibilidad del lugar, emplazamiento y demás. Cuando ya se decide que va a ser en Cuelgamuros, en la zona que actualmente ocupa, estamos ya a mediados del año 40 y hay un cambio en el concepto. Ya no va a ser un mausoleo para las víctimas del bando nacional, sino que va a ser un mausoleo para las víctimas de la Guerra Civil. Se construye ya ampliando el tamaño de los columbarios y haciendo un cementerio adyacente, se diseña de otra forma para que quepa más gente. Se empieza a construir a principios del año 41 y la construcción dura la friolera de 18 años. Claro, es que la monumentalidad, esto está horadado en roca caliza, o sea, eso no se hace, es un trabajo ímprobo, ¿no? 18 años, lo último que se construye es la cruz, que además se construye con un sistema totalmente novedoso. La cruz lo que va haciendo se construye desde el interior, es decir, se va ampliando y por el interior se va ampliando el montacargas que va a su vez subiendo las piezas. Y una vez que está hecha la estructura, el palo central de la cruz, para hacer los dos brazos de la cruz, se va haciendo descolgando desde los laterales. Para que se haga una idea la gente, hay un camino dentro, interno, un pasillo interno en los brazos de la cruz en el que se pueden cruzar 2 coches que circulan en dirección contraria y aguantaría el peso de los 2 vehículos. Es impresionante. Eso da la medida del tamaño que tiene esa cruz. O sea, 2 coches pueden cruzarse sin que haya ningún tipo de problema. Dos turismos de gran tamaño. Bueno, pues tiene que ser una pasada en las vistas desde ahí arriba, ¿eh? Yo no he subido. Lo tengo prometido, pero no he subido. No creo, o sea, no está abierto al público. No está abierto al público, no. Lo tuve prometido, pero no he subido. Ya me gustaría. Un día a lo mejor. Sí, bueno, la construcción seguimos con ello. Tiene vocación de ser únicamente a mayor gloria de los caídos del bando nacional. Luego, claro, a partir de que se hace ya el proyecto definitivo, eso cambia y es un lugar donde van a ser enterrados muertos en la guerra civil de los 2 bandos. Jamás se plantea que allí vaya a ser enterrado Francisco Franco. Importante esto, ¿eh? Eso es importante. Sí se plantea, una vez recuperados los restos de José Antonio, que ha sido asesinado en la cárcel de Alicante y trasladados al Escorial, se llevan al Escorial porque sí se plantea que iba a estar José Antonio Primo de Rivera. Pero Francisco Franco en ningún momento. Francisco Franco iba a estar en un mausoleo familiar, no iba a estar allí. La decisión de que Franco sea enterrado ahí la toma el día 22 de noviembre del año 1975 Juan Carlos I. 48 horas después de la muerte de Franco. 48 horas después es una de la muerte decisión improvisada. Una vez cerrado la capilla ardiente. Alguien podría pensar, pero ¿cómo una decisión así se va a improvisar 2 días después? Eso tendría que estar pensado antes. De hecho, fíjate si no estaba pensado que no está la tumba no está en el sitio donde iba a ser el emplazamiento, porque estaba puesta la de José Antonio para colocarla justo, o sea, milimétricamente. Simétrica, exactamente, gracias, no me salía la palabra. Simétricamente le faltan 60 centímetros porque una vez que hicieron la cata apareció una conducción
de tuberías que impedía que fuera, y hubo que desplazarla 60 centímetros hacia la izquierda para evitar esa conducción, porque no había tiempo para arreglarlo. Si se hubiera estado pensado de antemano, lo más probable es que esa conducción hubiera estado reconducida o se hubiera buscado otra forma o otro lugar. Ahí hacen la cata para hacer el enterramiento y se encuentran con que hay que modificar el lugar de enterramiento. Cuando uno va allí es muy difícil darse cuenta, pero es factible. Si se coloca uno en la cabecera de una de las dos enterramientos, ve que no está simétrico al otro. Yo, el que tenga cualquier duda, que lo vea. Es decir, mayor prueba de improvisación que esa, no hay otra. Bueno, el proyecto se le encarga a Pedro Muguruza, un arquitecto, entonces, el arquitecto más prestigioso en aquel momento en España, y es el autor de la obra durante los 10 primeros años, durante los 9 primeros años. Curioso, una cosa que hay que señalar, en esos 9 primeros años no existe un solo muerto durante la construcción del Valle de los Caídos, ni uno solo, ni preso ni no preso. Los 18 muertos que hay durante la construcción del Valle de los Caídos se producen en la segunda etapa, es decir, cuando ya se está construyendo en altura la cruz. O sea, hay 18 fallecimientos en 18 muertos. Hay un médico que estaba interno allí, que estaba penando, es decir, que era un médico que se llama, he copiado el nombre, no lo conocía yo hasta me apareció el otro día, que era preso, que se llama Ángel Lausín, que hace una entrevista lo cuenta, dice, yo atendía 14 de los 18 y eran todos muertos en el Tajo, sin ningún tipo, y incluso ahí está el dato de que la mayoría, no dice cuántos son, porque no lo recuerda, pero dice que la mayoría eran obreros, no eran presos, o sea, eran obreros que trabajaban allí a jornal. Bien, pues se comienza esa construcción. ¿Cómo se comienza esa construcción? Pues con una plantilla. Tienes que darte prisa porque nos quedan 2 minutos, vale. Juan. Vamos a dar una serie de datos, ¿no? Sí, resumen, los datos no existió un trabajo esclavo, como se viene diciendo. Hubo una redención a través del Patronato de Redención del Trabajo que llegó a dar hasta 6 días de redención de pena por cada día trabajado en el Valle de los Caídos. Los empleados, los trabajadores que trabajaban contratados externos cobraban 5 pesetas de jornal y a esto se les pagaba 5 pesetas de jornal exactamente igual. Lo que se les contaba era 2,85 de alojamiento y manutención. ¿De acuerdo? Los otros podían irse a vivir fuera y luego ir a trabajar allí todos los días. Estos, no, como tenían que estar allí, se les descontaba 2,85. El 48% de los presos que redimieron penas en el Valle de los Caídos pidió luego incorporarse como trabajadores contratados por las empresas y se contrató absolutamente a todos. ¿Qué más te puedo contar del periodo de construcción? Bueno, una vez acabado el Valle de los Caídos, los traslados. Se trasladan 33.833 cuerpos a los columbarios que hay en el Valle de los Caídos. El 42% son del bando republicano, el 58% del bando nacional. No hay un solo traslado que no haya sido autorizado por la familia. Por eso hay diferencia entre un bando y otro, porque es verdad, quien no daba su autorización no está. No están se sabe perfectamente quiénes son los cuerpos que hay ahí. Y nos vamos a quedar con ese dato, Juan. El 48% republicano, 52%... No, 42% republicano, 58% nacional. Y hay un desnivel porque, en fin, tenía que dar el consentimiento a la familia. Datos contra la mentira histórica, contra lo que pretende. ¿Recomendamos un libro rápidamente? Rápidamente. Bueno, hay un libro que es Los presos del Valle de los Caídos, publicado en el año 2015, de Alberto Bárcena, con toda la documentación real para el que quiera acceder a los datos reales de cómo se construyó el Valle de los Caídos. Juan Ernesto Fluger, director de El Correo de Madrid. Ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Vamos al informativo de Intereconomía.